Este hombre se encuentra muy feliz, ya que se ha afiliado al sindicato de obreros del señor Juan Domingo Perón. Este, a cambio, lo ha beneficiado con una casa totalmente amueblada y equipada con baño y cocina. Pero ojo, esto no es solo para algunos, es para todos, porque Perón no discrimina. Perón cuida a su gente, a su pueblo. Todo lo que has estado viviendo es una mentira. ¿Quieres saber la verdad? Mira esto. El 17 de octubre de 1945, obreros marcharon por la liberación de la causa de la cual el acusado era culpable. El coronel Juan Domingo Perón concretó políticas de corte popular con el fin de beneficiar su propia imagen, y fue en detrimento del apoyo de los sectores empresarios. Esto a las discrepancias militares, los cuales se sintieron traicionados. Perón ganó las elecciones de 1946 con un discurso completamente demagogo, llegándole al voto de la gente mediante sus puntos débiles, sus necesidades y sus trabajos. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Le quitó la libertad al pueblo argentino con el que tanto se solidarizaba. Se censuraron todas las opiniones antifascistas en las radios, programas, colegios y cualquier medio por el que la gente pudiera comunicarse. En los colegios se imponían ideas fascistas. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Miles de profesores antiperonistas fueron devocados de sus puestos de trabajo por tener ideas contrarias a lo impuesto. Los niños eran obligados a realizar actividades sobre Evita y Perón e implantaron la religión católica obligatoria. Juan Perón llegó al poder en una situación económica estable, pero en el transcurso de su mandato las cosas fueron empeorando. Profundizó el debilitamiento de la demanda interna y la caída del consumo. Con respecto a los salarios, implicó la caída de un 25%. La verdadera historia del voto femenino no es como se las contaron. Detrás de esto hay una exhaustiva lucha de hombres y mujeres que año tras año se esforzaron por hacerlo posible. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer
a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Ellos lo convirtieron en su lucha, quitándole el mérito a las personas que dejaron su vida por conseguirlo. Y todo esto para beneficiarse en sus próximas elecciones. El coronel Perón asume la presidencia del país. El país asiste a una nueva jornada electoral. Magnitud extraordinaria adquiere en este caso en que ha de resolverse la reforma de la Constitución Nacional propugnada por el general Perón. Al igual que con las medidas hechas de la Constitución Nacional Argentina. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los reivindico social, moral y espiritualmente, y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los mentepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. El bombardeo de la Plaza de Mayo fue incitado por las acciones de Juan Domingo Perón, por su demagogia. Él sabía todo lo que iba a suceder y decidió escaparse y refugiarse en Paraguay, dejando así a todo el pueblo argentino. LRA Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, y las emisoras de la Red Argentina de Radiodifusión. De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria el excelentísimo señor presidente de la Nación. Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico no puede estar en la sede del gobierno. Luego de 4 meses, un 17 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas lograron derrocar al coronel Juan Domingo Perón, llevándose con él un gobierno lleno de mentiras, fraudes y traiciones al pueblo argentino. Si alguna vez te callaron, esta es tu oportunidad para alzar la voz. Llama al 0800-407-610. Miles de allanamientos, desalojos de estudiantes, censura a la prensa, políticos detenidos. Un jueves 4 de octubre, en la esquina de Perú y Avenida de Mayo, una banda de matones de la Secretaría de Trabajo asesina al estudiante afiliado al radicalismo, Aaron Salmón. Era un joven que tenía 19 años y a esa hora se dirigía a la Facultad de Ciencias Exactas para asistir con víveres a sus compañeros estudiantes que habían tomado la casa de estudios. Lo acompañaba su hermano David, que salvó milagrosamente la vida. Fue él quien, al comprobar que su hermano estaba muerto, se dirigió a la comisaría segunda en busca de auxilio y para hacer la denuncia. El comisario Carlos Sánchez Toranzo, que respondía al gobierno militar, lo detuvo a David. El sábado 6 tuvo lugar el velorio de Salmón Feijó, que convocó a una multitud. Las columnas marcharon en silencio desde Barracas a Recoleta. El cementerio habló en nombre de la fuga, el dirigente radical Néstor Grancelli Chá. En esos días los reclamos de renuncia de Perón parecían ser unánimes. Mi papá me contó que lo obligaban a leer La razón de mi vida. Adoctrinaban en los colegios que Perón te amaba. Te obligaban a un minuto de silencio a las 20:25 por el paso a la inmortalidad, por la delación de jefes de manzana que te marcaban la casa, por el autoritarismo. El peronismo se transformó en una pseudo-religión, como un equipo de fútbol con barra brava incluida, que acepta la corrupción, la violencia y el chantaje como medios legítimos para acceder al poder, gobernar y desestabilizar gobiernos de la oposición. El Estado debe ser intervencionista y el gasto público debe ser gigante. Usan las emociones de muchos para mantener los intereses de pocos. En el Día de la Lealtad Peronista no hay nada más representativo que escuchar los discursos fascistas de Evita y Perón, donde las palabras adoctrinamiento, exterminio y romper cabezas son moneda corriente. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas, para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón, antes que a bendecir los nombres propios. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación.
y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia, a fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de madereros. Hicimos preparar 300 garrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. Esta tarde dimos la orden, salimos 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de espada en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? No se necesita libertad política, ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos. Muchas gracias por compartir con nosotros lo que nunca pudieron decir. Buenas tardes.